Conocido, ha comenzado el curso escolar en Castilla-La Mancha, en Villarrobledo, y ha comenzado con novedades desagradables, con recortes brutales que sin ningún lugar a dudas va a afectar a la calidad de la educación que se presta a nuestros hijos. Aunque este es el tema central de la rueda de prensa que vamos a dar, no voy a abundar más en el tema porque me acompaña Alberto, que además de ser secretario de organización del Partido Socialista en Villarrobledo, es maestro en Villarrobledo durante hace más de 12 años y puede contar mejor, con más detalle, la afectación que están teniendo los recortes tanto a los alumnos como a los padres y madres de estos alumnos. La tónica habitual que está tomando el Partido Popular de recortes se está centrando sobre todo en lo más básico, se está centrando en lo más elemental, en el estado de bienestar, un estado de bienestar que ha costado más de 30 años crear en Castilla-La Mancha y que de un plumazo parece que se quieren cargar desde el Partido Popular. Desde el Partido Socialista, evidentemente, en estos últimos 30 años hemos cometido errores. Sería pretencioso decir lo contrario, pero también tengo que decir que el Partido Socialista ha sido partícipe y protagonista en lograr esta estructura de derechos sociales de la que hemos gozado hasta hace apenas un año y medio y que se está deteriorando por momentos. El Partido Popular no duda de acudir a la mentira y al engaño para recortar, para eliminar estos derechos sociales que tanto nos ha costado conseguir. Y puedo decir, sin ningún lugar a equivocarme, que mienten como bellacos y que engañan como trileros. Desde arriba hasta abajo, desde abajo hasta arriba. Y me baso en hechos, no son suposiciones mías ni ideas mías. Hace apenas unos meses, en campaña electoral, Mariano Rajoy no dudaba en prometer que no subiría los impuestos, no dudaba en prometer que no subiría el IVA, que no abarataría el despido, que no recortaría en sanidad, ni en educación, ni en prestaciones sociales. Hemos podido comprobar cómo todo esto que prometía se ha convertido en agua de borrajas. Hemos podido comprobar cómo mentía, como he dicho antes, como un bellaco. Y mucho me temo que la promesa o el compromiso que adquiría el lunes en la entrevista que tuvo en Televisión Española con que no le iban a recortar las prestaciones a los pensionistas, mucho me temo que los pensionistas deben estar preocupados o deben preocuparse porque con la dinámica que está llevando muy posiblemente lo haga más pronto que tarde. Estos recortes no están siendo en absoluto la solución. Los recortes no están suponiendo ningún tipo de recompensa. Y prueba de ello es el rescate al que estamos abocados de un modo inminente. El rescate es el claro ejemplo del fracaso de esta política de recortes. Los recortes suponen un círculo vicioso, suponen un descenso en el consumo, que nos lleva a un descenso en la actividad, que nos lleva a un incremento de despidos, que nos lleva, por supuesto, a más desempleo, que a la vez lleva a más consumo y este círculo vicioso nos llega a una situación de un descenso brutal de los ingresos, que no para nada recortan el déficit. Y esto tampoco es una suposición mía, porque nos podemos fijar, sin ir más lejos, en nuestros vecinos europeos, como Grecia y Portugal, que son seguidores, sobre todo Portugal, fiel seguidor, al igual que Mariano Rajoy, de las políticas de recortes que le dictan desde Europa, que le dictan desde el Banco Central Europeo, que le dictan desde el Fondo Monetario Internacional, que le dicta Angela Merkel, y que, desde luego, para nada están suponiendo una solución al problema que tienen en estos países y que son el reflejo en el que nos debemos mirar porque nosotros vamos a ser también usuarios de este rescate del que ya fueron Grecia y del que ya ha sido Portugal. Grecia va ya por el tercer rescate y Portugal anunciaba esta semana el recorte del 7% a todos los trabajadores de Portugal, porque les incrementaban las cotizaciones a la seguridad social. El rescate, sin ninguna duda, por mucho que nos quieran vender, va a suponer más recortes. Rescate que ya Cospedal antes parecía que era
el infierno, el rescate, cuando estaba en la oposición, pero ahora ya parece que es una maravilla, o por lo menos así lo intenta vender. Pero bueno, ella tiene el mismo crédito que tiene Mariano Rajoy, porque cuando en campaña decía que era el partido de los trabajadores, me parece que ya los trabajadores tienen muy claro quién no es el partido de los trabajadores y quién no es la Dalit de los trabajadores, que es María Dolores de Cospedal. Cuando hablaba de esas líneas rojas que no iba a rebasar, sanidad y educación, pues no me voy a detener porque me parece que está bien claro que las ha rebasado y que ha recortado y se ha centrado justamente en esas líneas rojas de las que hablaba que no iba a recortar. En Castilla-La Mancha, en el último año, se han destruido 55.000 puestos de trabajo, muchos de ellos de educación. Solamente el otro día, hace una semana, 5.000 maestros y profesores de infantil, primaria y secundaria se han ido al paro por los brutales recortes que ha experimentado el Gobierno del Partido Popular en Castilla-La Mancha. El año pasado, con los primeros recortes que hacía el Gobierno, pues ya hubo maestros y profesores que salieron a la calle con las camisetas verdes, que fueron criticados por el Gobierno del Partido Popular. Agoreros, tergiversadores de la realidad, etcétera, etcétera, etcétera. Aquellos maestros y profesores que salieron a la calle y que salimos a la calle con ellos tenían razón. Las medidas que Cospedal y su gobierno tomaron el curso pasado se han dado efecto este lunes, día 10, en las aulas de toda Castilla-La Mancha y de Villarrobledo. De cada tres maestros interinos y profesores en Castilla-La Mancha se han ido al paro, ¿vale? 5.000. El presupuesto de los colegios se bajó el año pasado en un 30%, más un 10% de este año, 40%. En 2 años se les ha bajado el presupuesto ordinario de los colegios para funcionamiento en un 50%. Datos concretos: Virgen de la Caridad, por ejemplo, Virrey Morcillo, que tenían un presupuesto de 14.000 euros en el curso 2009-2010, este curso 2011-2012 cuentan con 7.000. Dato contrastado, la mitad justamente, el 50%. Se han cerrado 61 escuelas rurales en Castilla-La Mancha. Nosotros, como PSOE de Villarrobledo, puede decir alguien que eso no nos afecta. Sí nos afecta, y bastante, porque en Castilla-La Mancha se cierran escuelas rurales, pero en Villarrobledo se cierra un CAI, una guardería, que es el Lucas Blázquez. Y eso lo hace el gobierno municipal del Partido Popular. La normalidad que hablaba el consejero, pues es que en un pueblo de Toledo, en Garciotún concretamente, pues hay una maestra jubilada y un cura dando clases en un parque. Eso es normalidad en la educación. Será para el consejero Marín. Gratuidad de libros. Pues este año se pagan los libros en el primer ciclo. En primero y en segundo se pagan los libros. Un buen amigo mío, el año pasado, me contaba que, hablando de esto, pues un padre le dijo que era, pues, por lo que he dicho antes, un agorero, un manipulador, etcétera, etcétera, porque decía que se iban a pagar los libros en Castilla-La Mancha. Bueno, pues ya hemos empezado a pagarlos en el primer ciclo de primaria. Los niños de infantil no tienen apoyo. Fue una medida que se tomó el año pasado y ha entrado en vigor este año. Actualmente en Villarrobledo los colegios de infantil y primaria no tienen el maestro de apoyo en infantil. Si hay 6 clases de infantil, hay 6 maestras de infantil. Eso es un problemón en los colegios. ¿Por qué? Porque la maestra, si algún nene necesita ayuda específica de esa maestra, o deja al grupo o deja al nene. Una de dos. Los alumnos con necesidades educativas especiales. El 60% de estos alumnos no tienen apoyos ordinarios en los colegios en Castilla-La Mancha porque no hay tiempo disponible de los maestros a atender a esos alumnos. Antes, cuando un especialista de inglés, por ejemplo, entraba en una clase de primaria, pues ese tutor apoyaba a un alumno con necesidades. Ahora no puede hacerlo porque no hay maestros suficientes. Voy a entrar a hablar de Villarrobledo en concreto. Voy a dar datos de todos los colegios de Villarrobledo, de los maestros que faltan en cada uno de los colegios a día de hoy, viernes, con el comienzo del curso del día 10, lunes. Otros años, antes de iniciar las clases, ya estaban todos los maestros en las aulas, todos, porque se adjudicaban las sustituciones una semana antes. Esta mañana han adjudicado, no sé lo que habrán adjudicado, pero a día de hoy es lo que hay en Villarrobledo. En el colegio Diego Requena falta una tutora de primero de primaria. Los alumnos de ese colegio de primero están sin maestro.
y la fisioterapeuta que estaba allí con el centro de cabecera y que atendía a todo Villarrobledo, no hay fisioterapeuta en Villarrobledo, ¿vale? Los niños con discapacidad motora en Villarrobledo están sin atender a día de hoy, ¿vale? Si no han adjudicado esta mañana, no hay fisio. En Ginés de los Ríos faltan 4 maestros y 2 medias jornadas. Lo grave es que una maestra de educación infantil con baja presentada el 4 de agosto en la delegación aún no está nombrada. ¿Por qué? Porque eso ha cambiado también en la consejería. Antes, los colegios e institutos informaban a la delegación de educación y automáticamente mandaban sustitutos. Ahora no. Ahora informas a la delegación en Albacete informa a la consejería en Toledo y la consejería de educación informa a Hacienda. Y es Hacienda la que dice si manda o no manda. O sea, criterio puramente económico, a mi entender. O sea, criterios educativos aquí no hay, son criterios puramente económicos y estamos jugando con alumnos, con alumnas, con alumnos con necesidades, etcétera, etcétera, etcétera. En Graciano Atienza, 5 maestros menos. El profesor nativo de inglés lo han cesado. La auxiliar técnico educativa también cesada. En Virrey Morcillo no hay orientadora. Falta una tutora en cuarto y otra en primero. Y las bajas de maternidad de este verano no se cubren. Sabiendo ya la delegación que había bajas de maternidad, no las han cubierto. En Virgen de la Caridad falta un maestro de educación física y el comedor está cerrado. Esto no me hace ninguna gracia, pero me hace que pensar. Dicen, han cerrado el comedor de Caridad porque no hay niños. No, señor. Se ha cerrado porque han asfixiado a esas familias, porque han dejado de subvencionarlo. Entonces, comedor de Caridad cerrado. Y el caso más grave creo que es, desde nuestro punto de vista, el de Jiménez de Córdoba. En Jiménez de Córdoba pues han llevado a cabo lo que era la masificación de las aulas. ¿Por qué? Porque Jiménez es un colegio, viene siendo un colegio con la ratio baja. ¿Qué han hecho? Como ampliaron ratios de 25 alumnos a 30 en primaria y de 30 a 35 en secundaria, pues han juntado. Había 2 líneas, 2 clases de 3 años, 2 clases de 4 años, 2 de 5 años. Pues han llegado y han juntado las 2 clases de 3 años en una. Hay actualmente en el colegio Jiménez de Córdoba, en la clase de 3 años, 26 alumnos. Para una maestra, 26 de 3 años. Y en la clase de primero han hecho exactamente lo mismo, 29. Aún tienen margen para uno. 29 alumnos en primero. Bueno, pues yo creo que esto son recortes y son recortes brutales. El año pasado había administrativos en los centros, no hay administrativos. En total, más o menos, en todos los colegios de Villarrobledo hay un total de 20 maestros menos que había en el curso pasado. 19, concretamente. 19 maestros menos a fecha de hoy. En los institutos pasa exactamente lo mismo. Entre los 3 institutos hay 30 profesores menos que en el curso pasado. Y lo grave de esto es que dice el consejero que los recortes no afectan a la calidad de la enseñanza, pero ¿cómo no van a afectar a la calidad de la enseñanza si hay profesores? Va a haber este año profesores en Villarrobledo, no especialistas dando otras áreas. Hay casos de profesores de informática que tienen que dar inglés, sin ser especialistas, sin tener ni idea. Búscate la vida. Eso no afecta a la educación, señor Marín. Eso afecta y mucho. A nivel municipal, puedo decir que la partida, bueno, aparte de que el equipo de gobierno municipal esté impasible, como lo dije en la primera rueda de prensa, ante todo esto, la partida que había para familias desfavorecidas, para materiales, 0,0 euros. Se está pensando, el otro día dijeron en la plataforma de la enseñanza que se estaba pensando en hacer pues un banco de material. Yo creo que a nivel municipal no solo es la economía lo que manda y la falta de liquidez, sino la mala gestión que lleva el gobierno del Partido Popular en educación. No se puede, el mismo día de inicio del curso, el día 10, tirar un muro de un colegio, de la puerta principal, que fue en Virrey Morcillo. Yo cuando pasé por allí vi aquello y me quedé asombrado. O sea, los niños entrando al colegio y los albañiles tirando un muro del colegio de la puerta principal. Yo he hablado con gente que había por allí y me han dicho que efectivamente que ha sido una falta de previsión del ayuntamiento, porque estuvieron de obra y terminaron, y entonces, bueno, pues habrá que hacerlo y lo hicieron ese día. Hay una valla en Virgen de la Caridad que lleva tirada no sé cuánto tiempo. El día que pase algo, buscaremos responsabilidades. Y el señor alcalde dirá que él no sabía nada, que a lo mejor lo sabía la señora Amalia.
lo sepa el señor alcalde, lo sepa la señora Amalia, todo eso hay que solucionarlo, porque ya no es cuestión de euros, no es cuestión de dinero, es cuestión de que corren peligro nuestros niños y niñas en nuestros colegios. Los colegios están hechos polvo. Yo creo que todos estos datos, tanto en Castilla-La Mancha como en Villarrobledo, son demoledores. Yo creo que es un suma y sigue del gobierno de Cospedal, que lo único que le interesa es tener miras en la calle Génova y somos el ejemplo a seguir en España. Esta mañana me comentaba alguien también que se había leído la nueva reforma que quiere hacer el ministro Wert, con varias cositas y tal. Digo, es que no me hace falta leer la nueva reforma del ministro, porque lo que hace el ministro para toda España, la señora de Cospedal lo hace un año antes en Castilla-La Mancha. Somos los conejillos de India del Ministerio de Educación en Madrid. Yo creo que nosotros, como Partido Socialista, debemos estar como estábamos antes, en la calle, con los maestros, con los profesores, con las familias, porque en un año de gobierno de la señora de Cospedal, el sistema educativo en Castilla-La Mancha ha retrocedido 15 años al menos, cuando no sean más. 15 al menos. No dejemos que nos lleven a otras épocas en las que el único principio básico de educación era aquello que decía que la letra con sangre entra. Y yo creo que deben dejar ya de cruzar más la línea roja de la sanidad y deben apoyar más a la educación, a los centros educativos y a los institutos. Nosotros vamos a estar como Partido Socialista, no me da nada decirlo porque son nuestras ideas, en la manifestación del día 26 de septiembre. Hay una manifestación en Villarrobledo. Vamos a estar con los maestros y con las maestras, con la camiseta verde. Hay algunos maestros y profesores que están pensando cambiar ya el color por la camiseta negra y poner aquí RIP en la educación en Villarrobledo. Con esto termino, pero no quiero hacerlo sin manifestar el apoyo explícito y manifiesto de la ejecutiva del Partido Socialista en Villarrobledo a la compañera Carmen Martínez Parra, profesora de los CAI en Villarrobledo. Esta profesora se ha cometido una injusticia tremenda con ella, porque lleva siendo profesora 30 años de los CAI de Villarrobledo. En su día, cuando se presentó a las oposiciones, ella cumplía todos los criterios y requisitos básicos para esa oposición. Con la venganza política del Partido Popular, pues la quieren destituir, la quieren cambiar de perfil, etcétera, etcétera, etcétera. Nuestro apoyo a esa profesora. Miren ustedes, en el magisterio, en la Junta, por ejemplo, en la Consejería de Educación, cuando se convocan oposiciones, en el año 99, por ejemplo, no te exigían el B1 ni el B2 de inglés. Y todos aquellos maestros que aprobamos la oposición en esa época, pues no tenemos ni el B1 ni el B2 de inglés. Se prevé que de aquí en adelante se vaya a exigir el B1 y el B2. ¿Qué van a hacer? ¿Los van a echar a todos? ¿Nos van a dejar de conserjes? ¿O qué van a hacer? Pues tú apruebas una oposición en su día con unos requisitos que te exigen y se acabó. Para la Guardia Civil antes no se exigía el carnet de conducir, ahora se exige. ¿Han echado a alguien? Pregunto. Entonces, desde la ejecutiva del Partido Socialista y del Partido Socialista, nuestro apoyo sincero a Carmen Martínez.